Recording in progress. Adelante. La verdad como que aquí el hermano nos pone a una, nos está dando algunos aspectos bien profundos. Y por otro lado, al final nos está diciendo de las verdades que él ha puesto. Dice, a la mina está abierta, escarben ustedes sigan cavando ahí para encontrar más. O sea que es una tarea bien, una tarea muy comprometida y formal, ¿verdad? Que tenemos nosotros delante de nosotros para proseguir en este camino. Pues. Pero además tenemos él habla pues de todos los libros del ministerio que ha dado a conocer, y son riquezas, así como que es una lección, no, pues yo no la encuentro tan sencilla, pero sí, digamos, es entendible en cuanto a que habla de las particularidades que Dios realiza en una era y que es ese ministerio de esta era. Dice que él habla del ministerio que ministra la verdad, eso es lo que habla, ministra la verdad presente al pueblo de Dios. O sea que este ministerio de la era ministra la verdad presente al pueblo de Dios. Entonces yo entiendo que como que esta es la parte medular de toda la lección, porque la verdad presente, y habla de la verdad presente, habla de la verdad presente, lo menciona varias veces, pero dice que en 2 Pedro 1:12, la verdad presente también puede traducirse en la verdad actualizada. O sea que él viene y compara esto como que esta es la verdad actualizada también. Entonces, aunque dice que todas las verdades se encuentran en la Biblia, debido a la insensatez, infidelidad, negligencia y desobediencia del hombre, muchas verdades se perdieron y fueron escondidas del hombre. Nosotros sabemos la historia, en alguna forma hemos sabido la historia de Martín Lutero, cuando él descubrió, él señaló y él se basó en la verdad de la palabra. Porque él se basó en la verdad para poder salirse de ese oscurantismo y denunciar, por así decirlo, el oscurantismo en el cual había caído. Porque el catolicismo romano es una entidad que esconde la verdad y la sigue escondiendo. O sea que esto no ha terminado con ellos, ellos siguen en ese su quehacer oscuro que tienen. Pero a través de Martín Lutero, pues estas verdades han venido a nosotros y se han empleado, como hasta ahora que viene a nosotros toda esta gran verdad. Entonces hay verdades reveladas que nuevamente no son invenciones nuevas. El hermano que habla, esto no es nuevo, sino que son descubrimientos del hombre, porque las verdades han estado siempre presentes, pero son los descubrimientos que el hombre ha tenido. Pero habla aquí que todo obrero debe inquirir delante de Dios en cuanto a cuál es la verdad presente. O sea que aquí nos pone a nosotros a que nosotros descubramos cuál es la verdad presente. Entonces las verdades de Dios son acumulativas, las verdades recientes no anulan las primeras. Lo que vemos hoy en día son las revelaciones acumulativas de Dios. Todas estas verdades que hemos aprendido y que hay tanta enseñanza, no es que sea algo nuevo. Y el hermano es muy sincero, puede decir, pues yo no, como que él no descubrió todo, sino que él primero, los hermanos fueron escarbando, viendo, leyendo y obteniendo revelación de otros, porque dice, nosotros estamos parados sobre otros gigantes que han descubierto, que han revelado, no descubierto, sino revelado esta verdad. Y de la misma manera ellos a nosotros nos vienen a revelar la verdad. Entonces esta es la verdad presente. Pues dice, para que seamos vigilantes y no demos lugar a la carne, ni permitir que yo gane ningún terreno. O sea que cuando él habla de esto, pues las opiniones son del yo. Nuestra cultura es del yo, nuestra cultura nos aparta
nuestras opiniones tergiversan la palabra, la tuercen, porque es el criterio humano y no es el criterio de la verdad presente. Entonces él dice que seamos vigilantes y que no demos el lugar a la carne. La carne es en cuanto a que mi posición es muy férrea y es muy antojadiza en cuanto a la palabra revelada. A la verdad, la verdad presente la puedo torcer según mi criterio y mi entendimiento. Pero nosotros tenemos que uncirnos, tenemos que estar en los rieles de este ministerio único, de este ministerio que nos habla la verdad. Entonces no debemos permitir que el yo gane ningún terreno. El yo, hemos compartido antes, los hermanos han compartido, que Satanás tiene un trono en nosotros y este trono es el yo. Este trono es el ego, esto que nos impide que nosotros demos lugar a que otros hermanos puedan compartir. Entonces, esto es una incisión que se hace en la iglesia. Entonces, esto debemos ser vigilantes para que esto no suceda. Entonces, dejo solo el día 1 y si hay más oportunidad, pues puedo compartir algo más de esto. Es bien, como le digo, es bien, para mí es bien profundo, pues no es una cosa así sencilla. Amén. Amén, hermano. Tal vez hay tiempo al final, entonces dejamos ahora pues, a alguien más que nos quiera compartir. Amén, hermanos, como decía el hermano Jorge, este primer día nos habla acerca de esta verdad actualizada, que no es que sea una nueva verdad, sino que es, digamos, la verdad presente o la verdad para esta era, que va siendo descubierta y va siendo descubierta por aquellos que experimentan al Señor. Entonces, pues en cada era ha habido una verdad que ha sido latente. Y en este tiempo también hay una verdad que es la verdad actualizada o es la verdad sobre la cual el Señor está elaborando y la cual nosotros debemos de descubrir, ¿verdad? Entonces es maravilloso eso porque necesitamos ir a la verdad presente y ver, inquirir, como dice ahí, en cuál es esa verdad presente. Y luego, pues, también nos daba ahí a conocer el hermano, digamos, cuál es esa verdad presente. O sea, nos guió y nos habló acerca de la encarnación del Señor, de la muerte del Señor, de su resurrección, ¿verdad? Y la manera como debemos de nosotros de vivir en esa resurrección. Quiere decir que Él nos trajo a ver esta verdad. Por supuesto que esto está en el bosquejo, ¿verdad? La encarnación, el vivir humano, la muerte, resurrección, el espíritu, ¿verdad? Que nos admite al Señor, a Jesús mismo. Pero digamos, el hermano nos da todo el panorama de quién es esta persona maravillosa, pero siento yo muy particularmente que lo hace porque, digamos, anhela que nosotros entremos en esta verdad y también nos da como la idea general, digamos, de cómo es esta verdad. Dentro de esta semana también nos anima el hermano a que nosotros podamos ir a los estudios vida y a las notas de pie de página, a las notas de la versión recobro. O sea, nos anima a que de verdad tomemos la responsabilidad y tomemos el tiempo, tomemos la manera para entrar en estas verdades, ¿verdad? Que es algo tan necesario para la iglesia. Creo yo que mientras nosotros tratamos de entrar en esto, siempre Satanás va a tratar de desviarnos o de poner otras cosas o de ponernos un entretenimiento, qué sé yo, ¿verdad? Pero ha habido una carga muy fuerte porque, digamos, se haga esto algo real en nosotros, como un hábito, ¿verdad? Como una forma de vida, ¿verdad? El tener tiempos específicos para tomar la palabra y sobre todo los estudios vida, ¿verdad? Que son tan necesarios. Hoy, gracias al Señor, pues la tecnología nos permite tener en el celular o una computadora los estudios vida, ¿verdad? Y eso es maravilloso porque tenemos acceso para ir delante del Señor. Entonces, pues también el hermano al final nos anima a que nosotros, pues después de conocer esta verdad y luego de ir al ministerio, entonces podamos dar a conocer esta verdad, pero él dice que no debemos de disminuir la verdad y eso es bien interesante porque nosotros creemos que, por ejemplo, ¿verdad? No dando la verdad completa, sino que como bajándole un poquito, entonces la gente lo va a entender. Pero en realidad el hermano nos anima a que nosotros confiemos en que las personas tienen la capacidad para recibir al Señor y lo que Él les está dando. Entonces, yo, la verdad es que para mí fue como una sorpresa porque
digamos, yo pensé que era todo lo contrario, ¿verdad? Que había que bajar en un lenguaje muy bajo, ¿verdad? Para que la gente nos comprendiera. Pero en realidad, si nosotros vemos, las personas tienen hoy una sed tremenda, ¿verdad? Hoy hay muchas personas que están abiertas, lo que pasa es que nosotros no hablamos, ¿verdad? O sea, nosotros de tanto miedo que nos da predicar el evangelio y las verdades, lo que ha pasado es que nosotros nos detenemos y no hablamos, ¿verdad? Yo esta semana pasada tuve la oportunidad de compartir con mis alumnos algo y un alumno se quedó conmigo después de la clase, bueno, en que en realidad fueron dos, ¿verdad? Y empezaron a preguntar y les compartí el misterio de la vida humana y ellos quedaron intrigados y ellos se quedaron con aquella duda, ahí sí que existencial, ¿verdad? Del propósito de Dios, pero me comprendieron y yo me asombré mucho porque definitivamente nosotros, lo que pasa es que nosotros no hablamos, o sea, nosotros no damos la verdad. Y no damos la verdad porque no es nuestra experiencia, o sea, no está en nosotros, es enmarcar la verdad. Entonces me gustaba mucho esto porque, digamos, para que nosotros demos la verdad, primero debemos de saber la verdad, conocer la verdad, experimentarla, ¿verdad? Para que luego esté en nuestra boca y luego la podamos decir. Pero ciertamente no debemos de, según el ánimo que nos da el hermano, no debemos de bajar la palabra del Señor, sino que debemos de darla, ¿verdad? De una manera alta, porque las personas están hoy muy necesitadas de esta verdad. Y decía el hermano ahí de que lo único que va a hacer que la iglesia se incremente es esta verdad, ¿verdad? Eso va a ser lo único que saque de las tinieblas y de la oscuridad a las personas y vengan a la iglesia. Entonces no hay otra manera, ¿verdad? O sea, aquí podemos pasar haciéndonos actividades, campañas, vestirnos de no sé qué, y eso no va a funcionar, ¿verdad? Las personas lo único que los va a libertar es la verdad, la realidad de Dios, ¿verdad? No hay otra cosa que los vaya a libertar. Entonces, alabado sea el Señor por esto, hermanos. Amén, hermano. Gracias por la porción. Ahí está hermano Mario, está Isaí, hermana Paula. Si quieren, todavía hay unos minutos para compartir algo. Amén, hermano, aunque no mucho se me queda, ¿verdad? Pero eh, me gustaría recalcar pues, la lectura que tuvimos, ¿verdad? En el día primero, donde él, pues, o sea, nos recalcan, pues, que en lo que dice el recobro y la obra particulares que Dios realiza en una era es el misterio de esa era. El ministerio de la era ministra la verdad presente al pueblo, que Dios dice. En la segunda de Pedro, la verdad presente también puede traducirse la verdad actualizada. Amén por esa actualización, hermano, es lo que menos tenemos nosotros, estar actualizados ante la palabra de Dios, ¿verdad? Así que nos quedamos atrás, ¿verdad? Tal vez es por falta de, no es de conocimiento, sino de dejadez de uno mismo, digo yo. Entonces, dejamos atrás y nos vamos quedando atrás, ¿verdad? No abrimos nuestro corazón, pues, para actualizarnos ante Dios, ¿verdad? Por eso es de que, como nos dice aquí, pues, también en la A, aunque todas las verdades se encuentran en la Biblia debido a la insensatez, fíjese, hermano, reconocido va la palabra de Dios, mire cómo es de lindo y bello eso, va, que hasta por adelantado, por escrito lo tienen en la Biblia, cómo somos nosotros, ¿verdad? La insensatez, la infidelidad, negligencia, desobediencia, todo lo tenemos, hermano. ¿Por qué? Porque no conocemos de Dios, no nos entregamos a Dios, ¿verdad? Si nos entregáramos a Dios, pues relativamente yo creo que estaríamos actualizados, pues, de todo, ante todo, ¿verdad? Para poder, pues, ser un obrero del Señor, para poder inquirir, pues, las verdades presentes, ¿verdad? Entonces, amén, porque así sea, pues debemos pues abrir nuestro corazón para actualizarnos ante el Señor. Amén. Amén. Todavía tenemos un par de minutitos para hermana Paula o Isaí, si nos quieren compartir algo. Amén. Pues mientras pues llega la hora, quisiera comentar un par de asuntos esta semana muy bonita, muy animante. Nos anima a dos cosas, ¿verdad? Una es a conocer la verdad actualizada de este evangelio, que es el evangelio más elevado.
pero según el ministerio de la era, pero también propagarlo. Son dos cosas. Una es conocerlo y luego la otra es propagarlo. Es importante que conozcamos, como decía el hermano Mario hace un momento, ¿verdad? Esta verdad de la era o la verdad presente, ¿verdad? La verdad actualizada. Entonces, siempre, el hermano empieza estableciendo que siempre que el ministerio de la era aparece, la verdad que ministra es la verdad presente o la verdad para ese momento. A eso le llama la verdad actualizada. Por ejemplo, en los tiempos de Noé, el evangelio que correspondía a esa era el diluvio. Va a llover. Entonces Noé lo que explicaba a la gente era, miren, va a llover, hay que hacer un barco, ¿verdad? Porque el agua va a subir y nos vamos a ahogar si no preparamos un barco. Entonces por muchos años pasó Noé como un heraldo, como un predicador, pues haciendo eso mismo, valga la redundancia, predicando el evangelio que correspondía a ese momento, a ese preciso momento. Entonces luego pues pasó lo que nos narra la Biblia. Nadie le hizo caso, así que él se vio, la única solución que vio era hacer su propia gente, así que él tuvo hijos y luego a estos hijos les predicó y estos hijos creyeron en el evangelio que les estaba predicando Noé, le ayudaron y se salvaron, ¿verdad? Es un gran ejemplo de una verdad actualizada a ese momento. Como por ejemplo cuando Moisés llegó a Egipto y habló con los ancianos y con los patriarcas y les explicó, el gran yo soy me habló y esto y lo otro, y les explicó lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Entonces ellos decidieron seguirlo. Entonces el evangelio de ese momento para el tiempo de Moisés tenía que ver con lo que iba a hacer Dios, ¿verdad? Con las plagas y con todo lo que iba a suceder y la manera que lo iba a suceder, porque para controlar o para coordinar más bien a un pueblo de varios millones de personas no era así nada más de fácil como lo vimos nosotros en alguna representación de películas o algo así, pero eso fue el evangelio de ese momento. Para con Moisés era lo que Dios quería hacer y cómo los iba a liberar y que todos siguieran esto, y lo siguieron y fueron liberados. Para el tiempo de Noé era que iba a llover y que había que construir un barco. Entonces ahí hubo una diferencia, que la gente no creyó, más bien solo sus hijos y sus mujeres creyeron y lo siguieron y se salvaron. Ahora, ¿cuál será el evangelio que corresponde a esta era? Y esta semana nos habla acerca de algunos puntos de esto, ¿verdad? Entonces, este evangelio, esta verdad presente para nosotros, es la revelación de la economía eterna de Dios, lo cual nosotros debemos conocer profundamente para después anunciarla. Así que por eso es que en los días posteriores nos anima a que entremos en la Biblia versión recobro, en las notas y también en los estudios vida, cosa que en parte estamos haciendo, ¿verdad? Algunos estamos leyendo la lectura asignada diaria y eso nos está animando. Los miércoles de forma corporativa estamos entrando también en lectura de la Biblia, lectura de las notas y lectura de los estudios vida. Algunos hermanos están entrando también en los estudios vida en Lucas, pero esto con qué afán. Claro que es nutrirnos y demás y esto, y nos ha ayudado mucho, pero es parte de este conocer esta verdad presente. La verdad presente está orientada al cumplimiento de su economía, y ese es el evangelio del cumplimiento de esta promesa hecha a los patriarcas, que de Israel iba a salir el Hijo de Dios. Entonces voy aquí avanzando rápido. Entonces luego nos va diciendo que el evangelio que deberíamos predicar debe ser un evangelio tal como lo estamos recibiendo, tal como lo estamos. Entonces, este tipo de evangelio, pues primero debemos procurar, como decía, la experiencia de Marvin es muy, muy, muy buena. Viene esta idea que no viene de Dios, definitivamente. No van a entender lo que yo estoy diciendo. Esta verdad es demasiado elevada, pensando en la gente que está recibiendo, pero también tenemos otro aspecto de este mismo ataque. Yo no voy a entender esto. Yo no estoy listo. Dice aquí el hermano que debemos creer que los hombres y las mujeres tienen en su interior una capacidad creada por Dios
para recibir y entender las cosas de Dios. Aleluya. Así que no importa si yo no pude estudiar, no importa si yo tengo cierta edad, o si soy muy viejo, o si soy muy joven, debo creer que en mi interior hay una capacidad creada por Dios para recibir y entender las cosas de Dios. Y en el caso de nosotros en nuestras familias, los esposos no vamos a menospreciar a nuestras esposas, a ver si ella entiende, ¿verdad? O al contrario, las esposas, es que él no entiende la palabra. O nuestros hijos que son jóvenes, no van a entender. Estos jóvenes, estas esposas, estos esposos, tenemos la capacidad creada por Dios para recibir en nuestro interior y entender estas cosas de Dios. Y esto es tan importante porque estamos puestos delante de las personas para presentar esta verdad, estas verdades elevadas. Pero dice aquí, y como decía Marvin, me llamó la atención y me sorprendió, porque dice aquí, en uno de los puntos, en la letra B, abajo del Romano 2, dice: debemos presentar la verdad en cuanto a la economía eterna de Dios, ítem por ítem. Eso significa punto por punto. Entonces esto implica que debemos laborar leyendo, estudiando, preguntando, considerando, preguntándole a Dios, y como bien lo leímos ahí, con oración. Entonces aprovechar cada momento que tengamos para leer, para escuchar un mensaje, lo que nos compartió el hermano Marvin, que es maravilloso a pesar de todas las situaciones que estamos viviendo, que hoy día en nuestro teléfono podemos tener el estudio vida, podemos ver un video, nos conectamos a internet y ahí están los 2 videos del mensaje de la semana, los podemos escuchar una y otra vez para poder conocer, ¿verdad? Para poder después ¿cuál era la palabra? Propagar esta verdad, pero muy importante, ítem por ítem. Y no reciba esa idea de que yo no voy a entender, a mí me cuesta esto, y a mí me toma más tiempo. No importa, Dios nos dio la capacidad, porque miren, esta es la comisión especial que el Señor nos ha dado. ¿Acaso no dice ir y hacer discípulos a todas las naciones? Entonces es bien interesante esto, ¿verdad? Y luego en el día 3 nos muestra muy detalladamente lo que Dios logró en el Hijo. Y entonces ahí nos muestra, nos da un ejemplo, cómo es conocer algo ítem por ítem o punto por punto. Miren la promesa que les hizo, ya casi terminando, solo con eso termino. La afirmación de que la descendencia de David llega a ser el Hijo de Dios. ¿A qué se refiere? Al proceso por el cual Cristo fue designado Hijo primogénito de Dios. ¿Cómo es que lo logró? ¿Por medio de qué? Por medio de la resurrección. Entonces, en la resurrección, Cristo fue apartado. Este evangelio de Dios, lo cual indica que el evangelio de Dios es el evangelio de la filiación. Por medio de la encarnación, el Señor, por medio de la encarnación, Dios, o el Hijo, el segundo de la Trinidad, se vistió de la naturaleza humana, de la carne, se vistió de carne, sin pecado, por supuesto, ¿verdad? Pero en ese momento no tenía nada que ver con la divinidad, pero mediante la resurrección, él fue hecho otra vez, o obtuvo de nuevo, de alguna manera, la divinidad. Entonces, luego nos muestra aquí que en la resurrección esa humanidad fue deificada. Y son las 3 cosas que en Cristo nosotros podemos experimentar. Definitivamente hay muchos asuntos aquí. Apenas pude comentar algo hasta el día 3, pero gracias al Señor por el tiempo que nos da. Así que creo que pues debemos parar por ahí. Cuando tengamos reuniones de 2 horas va a haber más tiempo, ¿verdad? Entonces, pues mañana nos miramos a las 9:30. Que el Señor los guarde, hermano Jorge, hermano Mario, hermano Marvin, Isaí, que el Señor te guarde, hermana Paula, buenas noches. Adiós, nene. Qué alegre. Amén. Qué bueno. Nos miramos mañana entonces.